Willy habla. Bueno, muy bien, Marcelo. Abre entonces la segunda semana, después de las elecciones, ya en el periodo de la transición. Y bueno, y por supuesto que en lo inmediato el mundo económico, los mercados van a estar mirando lo que se miró mucho la semana pasada, la brecha cambiaria, qué pasa con el cepo y sobre todo qué pasa con la emisión, que es el gran tema del que se habla en estas horas. Lo escuché el fin de semana a nuestro amigo Rodolfo Santangelo, hablando con el periodista Mariano Barrio, que lo que dijo es que, bueno, sí, por supuesto que hay que estar atento a la cuestión, pero que no es ninguna novedad que la Argentina iba a tener por lo menos 0,7, 0,8 de déficit fiscal en diciembre, y que, bueno, naturalmente iba a haber que atender pagos con de casi 300, 250 mil, 300 mil millones de pesos, que evidentemente, bueno, va a haber que pagarlos entre diciembre y enero. Santangelo en alguna medida lo que dijo es que le cuesta creer que la Argentina vaya a cometer los errores de fin de los 80 y que se vayan a imprimir pesos a lo loco y que se de alguna manera financie una aceleración inflacionaria muy peligrosa. Hay en general una coincidencia entre los economistas de todos los sectores de que hay que tener cuidado obviamente con la emisión. Y vos fijate lo que en definitiva ha estado pasando, Marcelo. El stock famoso del ELIC, es decir, los títulos que los bancos compran con la plata de los depositantes, efectivamente se redujo fuertemente. Estamos casi con un stock hoy de 700 mil millones de pesos, cuando estábamos arriba de 1 billón, 1,3 billones, 1,4 billones, casi se redujo al 50%. Ahora, ¿por qué se redujo al 50%? Porque naturalmente el público retiró depósitos en pesos desde el 11 de agosto y con esos depósitos en pesos fueron a comprar dólares. Claro. Y efectivamente el gobierno, en el periodo entre las PASO y las elecciones, vendió unos 7 mil millones de dólares, no 20 mil millones. Viste que se dice, Macri se rifó 20 mil millones en las plazas. Bueno, se vendieron 7 mil millones porque los otros 13 mil millones los retiró la gente de los bancos, que retiró los dólares. Claro. Que no era dinero de las reservas, Claro. era dinero de la gente, claro, que está mal computado como reservas. Entonces dice, cayeron las reservas 100 millones de dólares. No, las reservas no cayeron nada, simplemente que había dólares de la gente que estaban guardados en el Banco Central, que se mal contabilizan como reservas, y cuando la gente retira los depósitos se lleva esos dólares. Que por supuesto lo natural es que la gente no se lleve los depósitos, para lo cual hay que recomponer confianza y todo lo que más o menos, y sobre todo resolver la cuestión de la deuda. Pero es importante entender que ya este efecto de la emisión de pesos, la baja de la tasa de interés y la caída del stock del ELIC, y bueno, en alguna medida generó una demanda de por lo menos 5 mil millones de dólares, que se atendió vendiendo los dólares, entre otras cosas para que el precio del dólar en el mercado oficial no pasara de 60 pesos, que se suponía que era el precio que estaba acordado entre justamente el gobierno y la oposición. Pero eso es historia antigua. La pregunta es cómo se sigue después de esto. Pero cuento este tema de las LELIC, que lo explicó muy bien también el fin de semana el periodista Daniel Estico, y economista, porque es importante entender que no es que no pasó nada, no es que mágicamente el Banco Central pudo bajar el stock de las LELIC y puede bajar la tasa de interés de los depósitos a plazo fijo y no pasa nada. Lo que pasó es que la demanda de dólares aumentó muy fuerte. Entonces eso hay que mirarlo con algún criterio para adelante. Por lo demás, Marcelo, bueno, el fin de semana estuvo lleno de información, de distintas perlitas que aparecieron en distintos artículos. Muy interesante el de Alcadio Oña en Clarín, que trajo mucha información, con algunas, bueno, por supuesto también planteando a Alcadio la pregunta que todo el mundo se hace y que todavía nadie responde. Más allá del acuerdo económico y social, de la intención de que la pauta de inflación para el año que viene sea 35%, de que va a haber eventualmente una ley de emergencia económica otra vez en la Argentina, que le va a dar superpoderes al Poder Ejecutivo.
la misma ley que rigió durante 16 años, desde el 2002 hasta que fue derogada justamente en la administración Macri. También dice Alcadio que ha habido algún diálogo con la Corte Suprema para, en alguna medida, permitir esta solución, pero claro, nadie sabe cómo se va a resolver el 60% del gasto público que está indexado y que es precisamente las jubilaciones, los planes sociales, la asignación universal por hijo. La pregunta que se hace todo el mundo económico es: esa pauta de 35% para precios y salarios en el acuerdo económico y social, ¿también va a contemplar las jubilaciones y los planes sociales? Porque si es así, hay que reformar el famoso ajuste jubilatorio, tema que hasta ahora era desde luego totalmente tabú, y al mismo tiempo, en definitiva, es ahí donde está el mayor interrogante desde el punto de vista fiscal. ¿Cómo va a ser el próximo gobierno, bueno, para bajar el impuesto a las ganancias, reducir aportes patronales y al mismo tiempo poner plata en el bolsillo de la gente, aumentar a los jubilados según la ley que viene con la inflación pasada? Pensemos que los jubilados el año que viene prácticamente deberían tener un aumento de casi 50%, que es la inflación de este año. Así que bueno, allí hay todavía naturalmente muchos interrogantes. Desde luego que tampoco está muy claro cómo se va a resolver la cuestión de la deuda. La nota de Alcadio Odia es muy interesante porque pone los números. Dice que de aquí prácticamente hasta fin de año hay vencimientos de 2.000 millones de dólares con los bonistas. Esa plata está en las reservas y obviamente se van a usar las reservas para pagar y para no entrar en cesación de pagos antes de que termine la administración Macri. Y después hay casi 11.000, hay 9.000 millones de dólares que hay que pagar entre enero y mayo, y esa plata no está tan claro que se tenga. Está a la disposición obviamente para sentarse a renegociar con el fondo, pero todavía, Marcelo, todo eso hasta ahora no está del todo clarificado. ¿Quiénes están con Alberto Fernández en México? Es interesante mirarlo. Está Cecilia Todesca, está Matías Culfas y naturalmente está Felipe Solá, además de Miguel Cuberos y de su vocero Juan Pablo Biondi. Pero bueno, se reaparece, como habíamos adelantado la semana pasada, Marcelo, la figura de Roberto Labaña. Se confirmó una reunión importante de Alberto Fernández con Labaña después de las elecciones. Se lo menciona a Labaña eventualmente para integrar o presidir el famoso Consejo Económico y Social. Pero si esto fuera así, y bueno, es muy difícil que haya un ministro de Economía fuerte, porque es difícil que haya un ministro de Economía fuerte que acepte tenerlo a Roberto Labaña casi como auditor en un Consejo Económico y Social, salvo que el próximo ministro de Economía sea un hombre de la confianza de Labaña o alguien que Labaña, si acepta presidir el Consejo Económico y Social, le pueda dar algún grado de bendición. Así que ahí también aparecen más dudas que certezas. Y finalmente, Marcelo, para cerrar, el capítulo tarifas, ese también es un gran interrogante. Un dato a tener en cuenta, lo cuenta muy bien Martín Videgaray ayer en una nota en Clarín, es que para el futuro de las tarifas de Denor y Edesur, ahora el que talla es Axel Kicillof, porque Denor y Edesur ya no dependen de la nación, sino que dependen de un ente tripartito donde está la nación, la provincia y la capital federal. Por lo tanto, Axel Kicillof tiene que nombrar una persona para definir, entre otras cosas, los próximos aumentos de Denor y de Edesur. La cuestión de los combustibles tiene mucho que ver con Vaca Muerta. Dicen que puede haber un esquema de precios diferenciales en Vaca Muerta, que haya un precio del gas y del petróleo para el consumo interno y un precio del gas y del petróleo para la exportación. Algo similar a lo que alguna vez se discutió con la cuestión de la carne, que haya cortes para la exportación sin límite de precio y haya cortes regulados para el sector interno. Bueno, vamos a ver lo que dicen los especialistas. No es tan fácil resolver esa cuestión, pero en principio esta es la idea, o alguna de las ideas, todavía que no están formateadas, pero de lo que ha trascendido este fin de semana, Marcelo, insisto, en materia económica. A partir de hoy seguimos en la misma. Cepo, brecha y, bueno, el interrogante sobre la emisión monetaria
en los próximos meses. Muchas gracias, William. Protege tu motor contra el desgaste del tránsito intenso.